Bienvenida a todos al Diplomado de Formación Superior Pedagógica Universitaria con Mediación Virtual. El día de hoy damos el inicio del módulo sobre capacitaciones teóricas y prácticas de la pedagogía universitaria. Tenemos el grato placer de tener con nosotros al máster Josué Cruz, quien va a ser el que les va a impartir este módulo de teorías y prácticas de la pedagogía universitaria. Bienvenido, máster. Un placer dejarlo en buenas manos y un placer tenerlo el día de hoy aquí en este módulo del Diplomado en Formación Pedagógica Universitaria de Universidad Metropolitana de Honduras. No le escuchamos. Listo, muchas gracias, Master Luis, y el gusto y el honor es todo mío, la verdad, de poderles acompañar, aunque sea en un fragmento del diplomado que ha sido preparado con mucho cariño, ¿verdad?, por parte de la Dirección de Educación Continua de nuestra Universidad Metropolitana de Honduras, y pues para mí va a ser todo un gusto estar estas 3 semanas que vienen desarrollando los diferentes contenidos y tratando de aprovechar pues al máximo cada uno de los recursos y del tiempo naturalmente que pues nos permite el desarrollo de este módulo. Así que como ya les comentaba Máster Luis Carlos, en este módulo pues vamos a hablar básicamente sobre la concepción, teoría y práctica de la pedagogía universitaria, que esto debe evocarnos a elementos centrales que primero pues inciden dentro de lo cultural, ¿no? Ustedes toman elementos culturales en la medida que van socializando, ¿no? Van interactuando con nosotros y en este caso con el otro como profesor, porque cuando ustedes están desde que iniciaron su preescolar, iniciaron su educación básica o pasaron por educación media y llegaron a la educación superior, pues han venido construyendo una serie de creencias y saberes particulares propios de la docencia, pero desde el empirismo, desde la observación. Y aquí en este sentido venimos, si alguien tiene el micrófono abierto, voy a pedir que por favor lo cierren para no tener el feedback. Gracias. En ese sentido, ¿verdad? Lo que buscamos es intervenir en esas creencias, en esos conocimientos que ustedes han venido construyendo y ponerlos a juicio crítico, ¿no? De la teoría existente y de las reflexiones que ustedes mismos pues van a ir realizando a través de su experiencia, para los que quizás ya tienen la oportunidad de estar ejerciendo. Por lo que vi, hay perfiles muy diversos, algunas caras muy conocidas, hay otros que quizás pues no hemos tenido anteriormente el placer de conocernos, pero estoy seguro que a lo largo de estas 3 semanas pues voy a tener la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes. Y quizás no necesariamente sea a través de encuentros presenciales, pero sí en el proyecto que tenemos, ¿verdad?, para este módulo. Y les tengo unas muy buenas noticias, ¿verdad? Solo que cada buena noticia va a llegar en su momento, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a iniciar hablando sobre bueno, ya Máster Luis Carlos hizo la presentación y vamos a pasar al tema de los módulos, el tema de cuál es el propósito que persigue este módulo y naturalmente cuáles van a ser las acciones a evaluar y posteriormente pues va a haber un espacio de dudas. Y finalmente vamos a darle un poco de la agenda que vamos a tener. Solo me confirma, Máster Luis Carlos, por favor, si se confirmó el cambio del evento del 1 de mayo para el sábado 2 a las 6 de la tarde. Bueno, me imagino que en el transcurso de la noche, Máster Luis Carlos ahí nos va a confirmar a través del grupo si efectivamente se va a realizar el cambio, puesto que este viernes, que sería nuestro primer encuentro sincrónico del módulo como tal, pues abordaremos algunas actividades, solo que se va a cambiar para el 2 para no postergar más la duración del módulo y así ustedes pudieran avanzar rápidamente, ¿verdad?, en el tiempo que se tiene pautado terminar. Entonces, primero, pues tienen que saber que el objetivo general como tal que tiene este módulo es que ustedes lleguen al punto más alto del aprendizaje dentro de los recortes que tendremos que ir haciendo naturalmente, ¿no? De tal forma que ustedes puedan llegar a evaluar críticamente la docencia universitaria desde un enfoque reflexivo,
integrando las concepciones sobre enseñanza, sobre las prácticas docentes en el aula entendido no necesariamente sobre el espacio, ¿no? Donde hay una pizarra, donde hay sillas, no, entendiendo el aula con cualquier espacio donde se encuentran los estudiantes y el cuerpo docente que le imparte las diferentes asignaturas, ¿no? Mediante la observación de sus dimensiones fundamentales, promoviendo procesos, en este caso, de la investigación formativa, porque vamos a adentrarnos no en las historias de otros, sino que en las de ustedes mismos. Cada uno de ustedes va a investigar su propia historia y vamos a trabajar con un enfoque en ese sentido autobiográfico para poder realizar esa investigación formativa y que va a ir incluyendo naturalmente las reflexiones, los aportes que se van realizando a través de los diferentes teóricos en los cuales hemos decidido apoyarnos para el desarrollo de los contenidos, ¿no? Naturalmente, esto va a permitirles a ustedes reconstruir y resignificar su práctica profesional, y esto incluye no solo a los que ya la ejercen, sino que también a los que aún todavía no han tenido la oportunidad de estar frente a estudiantes y que quizás va a ser menos complicado, aunque siempre hay un proceso de tensión al momento de hacer el proceso de iniciación en la docencia, pero que ya no sea algo que vaya más allá de lo que ustedes no puedan controlar, ¿verdad? Entonces, como tal, el propósito es evaluar críticamente, ¿no?, la docencia universitaria, pero desde un enfoque personal. Vamos a naturalmente apoyarnos en situaciones, ¿verdad?, experiencias que van a involucrar a otros, pero siempre no criticando a los demás, sino que viéndonos a nosotros mismos, porque no podemos ver primero la paja que está en el ojo ajeno si no vemos la viga que tenemos nosotros en nuestros ojos. Así que empezamos primero por ahí, porque al final ustedes son los profesionales de las diferentes áreas y que van a tener ahora la categoría de profesores naturalmente, y como cualquier profesión es un proceso de venir a ser, de descubrirse a uno mismo, pero ustedes no pueden ayudar a los otros a descubrir su vocación, a descubrir su pasión y su interés por esa disciplina si ustedes todavía no lo han logrado desarrollar. Entonces empezamos por nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Como objetivos específicos nos hemos trazado dos. El número uno, pues, es analizar las dos dimensiones esenciales para el ejercicio de la docencia universitaria, ¿no? Las prácticas y las concepciones. ¿Por qué? Porque las concepciones nos dan ese norte, nos dan esa dirección que guía nuestra práctica en el aula o nuestra práctica pedagógica. Por lo tanto, naturalmente, la práctica pedagógica alimenta también las concepciones. Entonces, es un proceso cíclico y son interdependientes. No hay una más que la otra. Las dos son importantes y, por lo tanto, vamos a tener especial foco en ambas. Y el segundo objetivo que nos hemos trazado es identificar las dimensiones que se estudian en la observación de las prácticas docentes, ¿no? Vamos a hablar de la planificación, de la estructuración metodológica, de la configuración de los roles tanto del docente como del estudiante, las actividades académicas, cómo planificarlas, los procedimientos de evaluación implementados, tanto para evaluar aprendizajes como para evaluar el desempeño del profesor. En fin, todo lo que tenga que ver con la organización de la vida en el aula y el tipo de tareas académicas que desarrollamos cada uno de nosotros como docentes. Ahora bien, el módulo como tal se ha dividido en 4 unidades, ¿no? La unidad 1, que habla sobre concepción sobre docencia universitaria, va a tener esas 6 lecciones, ¿verdad? O clases que ya están todas subidas en el aula virtual. Entiendo que todavía hay un contratiempo, ¿no?, en la adición de los estudiantes al espacio, ¿verdad?, que está destinado para el módulo 4, pero ya están las 6 lecciones de esta unidad 1. La idea es que cada una de estas lecciones ustedes las revisen, tomen notas, ¿verdad? Porque los días de encuentro sincrónico vamos a tener plenarias, ¿no? Vamos a tener participación de cada uno de ustedes con calificación, naturalmente, ¿verdad? Porque al final, lo que más que la nota, queremos identificar ese proceso de apropiación, de asimilación que están teniendo ustedes en relación a los contenidos. Entonces, ya todos están debidamente subidos con su respectiva evaluación formativa para que eso también les ayude a ustedes, ¿verdad? En esa construcción de significados. Por lo tanto, ¿verdad?, todos esos contenidos son asincrónicos.
pocos contenidos, la verdad, vamos a desarrollar de manera sincrónica. Aquí lo que vamos a ver es ese accionamiento de los conocimientos, cómo articulamos esas experiencias, esas habilidades previas con el conocimiento nuevo que ustedes van a construir en estas 4 unidades. Así que en esta primera unidad son 6 lecciones, ya están todas subidas, ¿verdad? Con su respectiva evaluación formativa. El módulo 2, quizás el primero sí va a estar bien cargado porque fueron agregados unos contenidos que también son importantes para lograr comprender la lógica, ¿no?, de la docencia. Ya en el 2, pues vamos a hablar ya del in situ, ¿no? Ya pasamos lo teórico a un poquito más lo práctico y veremos el desafío de innovar en las prácticas pedagógicas, ¿no? Usualmente muchos hablan de innovación, pero lo que hacen es realmente lo mismo que hacen otros o lo mismo que han venido haciendo. O sea, se queda en un mero discurso. Entonces, aquí para hablar de esa innovación, vamos a tener que apoyarnos epistemológicamente como tal en el campo disciplinar de la pedagogía, hablar de las prácticas pedagógicas para poder saber hasta dónde nosotros realmente estamos innovando o estamos replicando y tropicalizando algunas estrategias, algunas metodologías, ¿verdad?, para desarrollar nuestras clases. Así que finalizaremos este módulo con la clase número 9, que también ya está grabada, pendiente de subir, nada más en el aula virtual, pero que ya ha sido grabada y que va a tener el nombre, pues, de la teoría de la práctica, ¿no? Ya hablando en el contexto ya del aula o entendiéndolo en espacio físico o virtual, ¿verdad? En conjunto ya entre la didáctica y la andragogía. ¿Por qué? Porque al final recordemos que la pedagogía usualmente siempre se ha asociado por su origen, ¿verdad? En cuanto al término, a la enseñanza de niños, ¿no? Y naturalmente la naturaleza del estudiante universitario ya es un joven adulto, en algunos casos hasta adulto mayor. Entonces, por lo tanto, es importante que entendamos que la lógica de trabajo en los niveles anteriores de educación es diferente al de educación superior. Llámele usted por intereses, por la experiencia que traen los estudiantes, por los conocimientos que han ido construyendo, que quizás a algunos lo que técnicamente les ha hecho falta nada más el proceso de certificación como tal, pero que ya han tenido experiencia en el área donde están estudiando. Entonces, aquí es importante destacar este segmento. En el módulo, perdón, en la unidad 3, vamos a analizar la complejidad de la gestión docente frente a los cambios curriculares, particularmente en lo relativo a los métodos de enseñanza y evaluación dentro del marco de un nuevo estilo docente, ¿no?, que tanto se menciona con el tema de la aparición de las tecnologías, con el tema de los modelos pedagógicos, ¿no?, del constructivismo, del socioconstructivismo, del conectivismo, en fin, ¿no? Entonces vamos a ver todos esos elementos amparados desde esos paradigmas en cuanto a la organización del aula de clase. Aquí vamos a reflexionar un poquito sobre el perfil del nuevo docente, caracterizado por su capacidad de adaptación, ¿verdad?, a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, su capacidad también en el liderazgo pedagógico de poder conducir, ¿no?, de manera no autoritaria, sino que democrática el desarrollo del espacio curricular. Vamos a procurar promover naturalmente ese pensamiento crítico y enfoque centrado siempre en el aprendizaje del estudiante. Ya vamos a despegarnos de esa concepción contenidista, ¿verdad?, que nos focalizamos demasiado en la agenda temática que tenemos que desarrollar y a veces se nos olvida que el aprendizaje no solo es memorización y es una base fundamental para llegar al punto más alto, pero no es el fin, es el medio, naturalmente, ¿verdad? Asimismo, vamos a estudiar algunos estilos contemporáneos de enseñanza, de evaluación, que están orientados naturalmente al desarrollo de competencias, ¿no? Vamos a hablar también de la integración de metodologías activas y el uso estratégico de recursos digitales, ¿verdad? Eso básicamente es lo que vamos a abordar en esas 2 lecciones. Quizás de las 4 unidades que se han preparado es el más breve, pero es el más significativo. Así que ahí vamos a poner especial atención para la parte de llegar, ¿no?, a modificar algunas creencias, concepciones y naturalmente también llegar hasta el punto de la misión del ser docente que cada uno de ustedes pues
ya viene desarrollando. Y pues en la unidad número 4 vamos a hablar de los nuevos paradigmas de la práctica pedagógica docente, ¿verdad? En este sentido hay 3 lecciones y estas 3 lecciones pues se busca abordar los nuevos paradigmas de la práctica pedagógica del profesor universitario, destacando pues la necesidad de fortalecer sus competencias profesionales en un contexto marcado por la transformación digital y los cambios en las dinámicas de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí vamos a analizar los principales modelos de prácticas universitarias del profesorado, comprendiendo naturalmente cómo estas evolucionan desde enfoques tradicionales hacia propuestas que van orientadas más al aprendizaje activo, colaborativo y significativo mediado por la tecnología. Así, también vamos a mencionar que se va a identificar, ¿no?, las habilidades y competencias básicas que debe desarrollar el docente universitario, incluyendo entre estas, ¿no?, competencias pedagógicas, comunicativas, investigativas y éticas, con especial énfasis en las habilidades tecnológicas. Esto, en este módulo, de una u otra forma, se va a ir conectando con otros módulos, naturalmente, que están preparados, y especialmente el módulo de investigación, ¿verdad? Porque ahí ustedes van a tener la oportunidad de ver, por lo menos desde este lado, la aplicabilidad que en el tema de la investigación ya para procesos de formación tanto de los estudiantes como de los docentes, pero a su vez como una forma de posicionamiento frente al conocimiento, ¿no? No solo verlo desde una perspectiva donde la educación, vamos a decirlo así, contenidista o bancaria, sea ya permeado por cuestiones culturales, sino que más bien es ver cómo eso ha ido, sido transmitido como tal de generación en generación y cómo nosotros pues venimos o tratamos de romper con ese esquema a través de estas nuevas teorías. Naturalmente, e insisto, primero, para poder hacer cambios o resignificar cosas, es importante estar conscientes de la situación, ¿no? Estar conscientes de nuestras creencias, eh, tener esa habilidad, ¿no?, autorreflexiva y esa apertura de mente para poder identificar dónde necesitamos o dónde tenemos alguna oportunidad de cambio que sea para mejora, naturalmente, ¿verdad? Y podamos aplicar eso que tanto hemos deseado, ¿no? Donde el estudiante pues también eh, asuma su rol en este nuevo contexto de la educación universitaria que muchas veces ha caído en ese tradicionalismo de tener un docente que esté lero, hablando, hablando y hablando, y el estudiante solo se esté preocupando por tratar de retener esa información para que muchas veces sea colocado en un examen, ¿no? Y ese conocimiento o esa información, porque conocimiento es cuando uno ya hace asimilación, pero esa información pasó sin pena y ni gloria, ¿verdad? En ese proceso de construcción profesional de nuestros estudiantes. Entonces, básicamente, estos van a ser las 4 unidades en las cuales se van a articular toda la agenda temática, ¿no? Claro, por cuestiones de tiempo, porque ustedes ven que es bastante contenido, tenemos solo 3 semanas, entonces se ha preparado todo, insisto nuevamente, de manera sincrónica los contenidos, ustedes van a tener, ahí ustedes se van a organizar y como bien les decía Master Lester en el módulo anterior, ¿no? La ventaja de estos modelos donde está la mediación virtual, independientemente si lo quieren casar con la modalidad presencial o con la modalidad de distancia, es que ustedes pueden configurar su propia horario y definir en qué momento van avanzando cada contenido. Recomendación es que traten de avanzar en estos días, ¿no? Porque recordemos que ya el sábado, si se mantiene como tal ese día para el encuentro, por el que, repito, el viernes es 1 de mayo, si llegase a ser el sábado, pues ese día vamos ya a empezar a desarrollar nuestras primeras actividades y para eso es necesario que en este caso el estudiante, ¿verdad?, el que estudia antes, en este caso ustedes, pues se prepare para venir a esas actividades de la clase sincrónica número 1. Entonces, eso en cuanto a las unidades, que ya ustedes lo van a poder ver en el aula una vez que se la visualice y naturalmente que administrativamente se haga la gestión interna para que los que todavía no tenían la posibilidad de verla, pues la puedan ver.
Ahora, en cuanto a la evaluación, y aquí están las buenas noticias, técnicamente solo vamos a tener 2 tareas. Y de esas 2, una queda resuelta el día de hoy. La otra va a ser una tarea un poquito grande, de bastante reflexión, de bastante introspección. Que solo hayan 2 no quiere decir de que nos vamos a relajar, ¿no? Y de hecho lo hacemos con el propósito de que entendemos naturalmente, ¿no? Que cada uno de ustedes son adultos. Si no me falla, todos trabajan y por lo tanto ya el tiempo ya no es el mismo que de alguien que se dedica de manera integral. Entonces, hemos condensado todo en 2 tareas. La primera que va a ser una concorte diagnóstica, ¿verdad? Y esa les va a servir de base. Al final, a mí me ayuda naturalmente, pero les ayuda también a ustedes, porque una de las 2 actividades de evaluación diagnóstica está programada para que ustedes puedan identificar su estilo de aprendizaje, que ya les voy a compartir el enlace, va a haber un segmento de dudas y en ese momento yo les voy a compartir los enlaces para que ustedes pues procedan a realizar esa evaluación diagnóstica. Y el otro pues va a ser el primer acercamiento que ustedes van a tener para tratar de mapear, ¿no? Cómo ustedes han venido identificando o construyendo esas nociones de docencia, de enseñanza, de posición en relación al contenido, del rol del docente, del rol del estudiante, cómo el tema de la intervención de las tecnologías de la información y la comunicación, pues vienen a mejorar para algunos o empeorar para otros el proceso educativo y algunos otros detallitos, ¿no? Que ya vamos a ir discutiendo más adelante. Ahorita solo para que ustedes más o menos tengan una noción. Entonces, ustedes van a hacer esas evaluaciones diagnósticas. Como todavía no tenemos acceso para que ustedes puedan ir subiendo sus evidencias, entonces la tarea de hoy básicamente va a ser hacer las evaluaciones diagnósticas y tomar captura. Porque en cuanto habilite el sistema, en este caso, para que ustedes puedan ver el aula de Moodle, pues van a tener el espacio para subir esas evidencias y así pues proceder con esa revisión, ¿verdad? Que se va a realizar. Luego, parte de las actividades que vamos a tener el próximo encuentro, o sea el viernes o sea el sábado, y va a ser el examen que vamos a tener. Es un examen bien divertido, ¿verdad? No se me vayan a asustar. Yo sé que cuando uno escucha la palabra examen, pues uno se pone tenso, ¿no? Se estresa, le da ansiedad, pero no, aquí la idea es que ustedes pues mismos puedan identificar hasta dónde han logrado comprender, dónde es que ustedes deben de mejorar o dónde es que nos hace falta, ¿verdad? Aterrizar en algunas ideas. Por lo tanto, es importante que ustedes se tomen ese tiempo. Yo sé que a veces es difícil, pero tómense ese tiempo para ver cada uno de los materiales, cada uno de los recursos. Tomen nota porque eso les va a ahorrar bastante dolores de cabeza. Pueden apoyarse y de hecho yo no tengo problema si alguno de ustedes pues quiere utilizar inteligencia artificial. Ojo, después de haber hecho nota, no es que van a pasar el video, van a pasar el contenido para hacerlo directamente con inteligencia artificial, sino que ustedes pueden hacer anotaciones, pedirle a la inteligencia artificial con Notebook LM, por ejemplo, hacer algún mapa conceptual, alguna guía de estudio, ¿no? Que les permita a ustedes pues ir asimilando la información que se va a ir recibiendo. Y luego, pues también se va a valorar naturalmente el tema de la plenaria que vamos a realizar, donde ya les voy a dar más detalles. La semana 2, en el siguiente encuentro, esa semana ustedes no tienen tarea más que ver los contenidos. Esa es su única tarea, ver los contenidos, prepararse, porque cuando nos encontremos en la semana 2 vamos a hacer una segunda prueba o examen que va a tener un valor de 5 puntos. ¿Verdad? Y naturalmente va a haber otra actividad de plenaria en la cual pues va a haber el tema de la unidad número 3, ¿no? En la semana 3, que ya es con la que vamos a concluir, vamos a entrar en evaluación con la unidad número 4 y ahí pues igual vamos a tener una actividad colectiva, luego va a haber un examen y ese día ustedes pues van a concluir con la presentación de su proyecto individual, que en este caso hemos decidido titular Narrar para comprender, reflexionar para transformar. Entonces, esa tarea tiene, si ustedes se fijan, el 50% de la nota final.
no es un trabajo imposible, de hecho es una tarea sobre ustedes, por lo tanto, no hay mayor fuente de información que ustedes mismos que puedan proveerla, por lo tanto no va a haber mayor complicación ni limitación en ese sentido más que la que ustedes quieran establecer, ¿verdad? Para realizar ese proceso de introspección por un lado, ¿no? Y también de investigar nuestros propios eventos, organizarlos, ¿no? Cuando hablo de eventos me refiero a puntos históricos o momentos significativos para ustedes y colocarlos en orden cronológico para que los puedan narrar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, no tiene gran ciencia, honestamente. Esto es un ejercicio al final para ustedes, porque muchas veces dentro de las críticas, y lo vamos a ver en la última unidad especialmente, que se le hace a la docencia es que hay ese poco sentido de registro, y al haber poco sentido de registro, hay poco sentido también de la reflexión. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que aunque sea este pequeño ejercicio, les sirva a ustedes de base para que eventualmente cuando ya estén de manera autónoma e independiente en el desarrollo de sus clases, esto no sea solo una mera actividad burocrática, como muchas veces ocurre en unas instituciones que hasta les hacen hacer como especies de diarios de campo, ¿no? Y empiezan a hacer registros y todo lo demás. Entonces, la idea es que ustedes mismos puedan generar, ¿no? Esos saberes propios de la docencia, mediados por la experiencia, mediados por la investigación que ustedes realizan de manera autónoma, y pues en función de eso construir esos nuevos saberes y no esperar que de afuera vengan otros a investigar su práctica, que no está mal, pero que no sean utilizados como objetos, sino que sean sujetos participantes con voz y con derecho también a poder ejercer, ¿no? Y poder imprimir sus percepciones en esa construcción sobre la docencia. Entonces, básicamente es esto, no hay muchas actividades, todo va a ser, las actividades esencialmente van a ser en los encuentros sincrónicos. El contenido ya está de manera sincrónica, reitero, solo falta que yo termine de subir la unidad 3 y la unidad 4, que ya está grabada. Entonces, técnicamente yo esperaría que por muy tarde esas dos unidades ya estén el 1 de mayo listas en el aula para que ustedes pues a su tiempo ya puedan ir avanzando naturalmente eso. Pero lo primero es lo primero y nos vamos a focalizar en la unidad 1, unidad 2 esta semana para que ustedes puedan quedar trabajando en eso. Entonces, ya habiendo explicado el tema de la evaluación, voy a hacer una nota aclaratoria, ¿verdad? Yo soy del criterio de que la docencia es algo que nosotros vamos construyendo. No lo podemos dar como algo, un proceso ya dado, donde yo solo le doy un manual y usted automáticamente lee ese manual y ya es docente. No, es un proceso que se va resignificando y reconstruyendo en la medida que vamos interactuando con nuestros estudiantes, que vamos interactuando con el entorno, interactuando con las políticas educativas, con la cultura organizacional de la institución, en este caso, pues de las universidades. Entonces, la docencia en sí misma no es algo que yo le pueda decir, bueno, aquí está, esto es ser docente, hágalo. Es un proceso que yo digo de venir a hacer, nos vamos convirtiendo y en el proceso también nos vamos actualizando y vamos perfeccionando. Entonces, nuestro sentido, en este caso de profesional, somos profesionales que nos vamos reconstruyendo de manera continua. Y por lo tanto, al ser algo que continuamente o permanentemente estamos desarrollando, no es estático, es dinámico. Y eso naturalmente requiere de una disposición, no a estar abiertos al cambio, abiertos a la reflexión y abiertos a la crítica. Y a la crítica no estamos hablando de crítica destructiva, sino que una crítica en el sentido de poder reformular, ¿no?, aquello que hemos venido construyendo, porque yo les digo, en docencia no hay, o en educación en general, no hay concepciones equivocadas, solo hay concepciones que dentro de algún tiempo establecido, en una sociedad que establecida, quizás no siempre sean los más adecuados, porque cada momento, cada concepción tiene un espacio, tiene una situación y tiene un tiempo específico para desarrollarse. Entonces, como tal, nosotros cuando hablamos de desarrollo docente, hablamos siempre de ese proceso de convertirse y de venir a ser profesor, de
entender cómo es la lógica de la docencia, que es muy diferente, aunque puedan haber algunos elementos cercanos, con cualquier otra profesión, ¿no? Con los abogados, con los doctores, con los contadores, con los economistas. Hay algunos elementos que son centrales en todas las profesiones. Sin embargo, la docencia, por su naturaleza en la que se interactúa con otras personas, pues genera una dinámica diferente, ¿no? En cuanto a la curva de aprendizaje a nivel personal y profesional. Dicho esto, ¿verdad? Vamos a entender de que si hablamos de que la docencia es un proceso de construcción continua y permanente y no es algo estático, entonces eso requiere que hagamos análisis, ¿no? En ciertos niveles donde se desarrolla ese conjunto de saberes y conocimientos que van condicionando ese ejercicio docente, esa identidad profesional que también va mudando, va cambiando en la medida que nosotros pues vamos realizando esos procesos de significación y resignificación. No voy a dar clase hoy, tranquilo, solo es que para que me entiendan por dónde va la ruta de esta clase. Primero, para hablar del proyecto, ¿verdad? Que vamos a narrar sobre nosotros, sobre cada uno de ustedes, van a narrar sobre sus propias vidas, sus propias trayectorias. ¿Y qué es lo que buscamos identificar dentro de esas vidas y dentro de esas trayectorias? ¿Cómo es ese proceso suyo de venir a ser profesor? Y no hay, le digo y repito, no hay concepciones equivocadas. No tengan miedo en colocar lo que ustedes creen, lo que ustedes miren y estimen conveniente, pero que sea, eso sí, honesto, ¿verdad? Que sea realmente algo que represente lo que ustedes pensaron en algún momento, ¿verdad? Y que seguramente cambió por las mismas el proceso dinámico del cambio constante, ¿no? Entonces, y de la resignificación. Entonces, nosotros lo que buscamos es, usualmente, cuando hablamos de estas narrativas, siempre hay muchos elementos de ambiente que son importantes, ¿no? Que es qué es lo que se encuentra, qué es lo que hay en el entorno, ¿verdad? En este caso, pueden ser políticas, ¿verdad? Una de ellas, pueden ser normativas, son aquellas cosas que están fuera, ¿verdad? De nosotros y que condicionan el entorno escolar. En algunas ocasiones hablamos de comportamiento, que es usualmente cuestiones prácticas o metodológicas, qué es lo que hago, cómo lo hago. ¿Es válido ese nivel de alcance en las narrativas? Sí. Es válido también ver el tema de las competencias, ¿no? En qué soy bueno, qué habilidades, conocimientos y experiencias previas pues me han permitido alcanzar esta competencia de, por ejemplo, para hablar de una competencia trillada en mi educación, de la comunicación oral y escrita, ¿verdad? Capacidad para comunicarse de manera efectiva, de manera oral y escrita. Esa es una competencia y eso es algo que necesitamos los docentes, naturalmente. Y es un nivel de narración que también nos permite, ¿no? Hacer ciertos análisis. Pero donde yo quiero que ustedes se ubiquen siempre para hablar de sus concepciones es siempre de estos tres, de los que casi nunca en los programas de formación docente se habla, se hace como por encimita, porque al final lo que importa es desarrollar el contenido que tiene corte positivista y que yo tengo que retener, memorizar o aplicar como un técnico, ¿no? Entonces, la idea aquí es identificar las creencias. ¿En qué creemos nosotros? Porque muchas veces las creencias forman o toman mayor relevancia al momento de tomar decisiones dentro del diseño de una propuesta de clase. Las creencias tienen muchas ocasiones más poder que el mismo ambiente para poder ser sobredeterminante al momento de escoger un camino por sobre el otro. ¿Por qué? Porque las creencias ya forman parte de nuestro ADN mental, ¿no? Ya emergen su naturaleza y por lo tanto toman un sentido relevante de análisis y de estudios, ¿no? Porque muchas veces nunca, desde la educación por lo menos, nunca buscamos identificar las creencias y ver hasta qué punto esas creencias pueden cambiar en la medida evolutiva de la experiencia, ¿no? Otro elemento que también se deja por fuera es la parte de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros como educadores en el ejercicio de nuestro trabajo docente? ¿Verdad? Somos docentes con una perspectiva acá, docentes con un posicionamiento por acá, pero queremos llegar a ese nivel, ¿no? Donde ustedes también puedan determinar cuál es esa misión
¿Qué los inspiró a ustedes a ser profesores? ¿Los inspiró algún elemento externo, alguna motivación externa, o es una motivación interna, ¿no? De satisfacción personal? Y ahí ustedes tienen la libertad, insisto, la libertad de poder colocar, no necesitan consultar ChatGPT para eso, porque ¿quién mejor que ustedes para conocerse a ustedes mismos? Entonces, eso es lo que queremos que emerja, que se refleje más que los otros tres, porque los otros tres, yo diría que hasta cierto punto es de común conocimiento para casi todos. Pero estos tres que los hacen particulares, estas últimas tres capas, ¿verdad? De esta cebolla, que podemos utilizarlo para los que vieron Shrek, ¿no? Sería una buena analogía, ¿no? Va por capas, y lo que queremos es llegar a las capas más profundas de ustedes, de eso que solo Arnold en sus pensamientos sabe que lo ha pensado, o que solo Jonathan sabe que ha llegado a pasar por su mente, ¿no? Pero que nunca quizás se manifiesta por cuestiones sociales, por cuestiones del entorno, etcétera, pero queremos que el nivel de reflexión llegue hasta este punto. Para este modelo, ¿verdad? Que ustedes ven ahí, nosotros nos amparamos en Cortagen, que es un investigador europeo, ¿verdad? Y que él se apoyó en esta analogía de la cebolla para promover, ¿no? Niveles de reflexión más profundos. Y naturalmente la reflexión, y ustedes lo pueden ver ahí, pueden navegar u operar, ¿no? En distintos niveles de profundidad. Y esto pues está organizado, si ustedes se fijan, de una manera concéntrica en la cual pues hay un núcleo común, ¿no? La misión atraviesa todos esos elementos, da soporte a todo lo que está en el nivel exterior. Entonces, cada capa, naturalmente, mientras más interior, siempre va a representar un nivel más profundo de la persona. Y aquí pues la idea central es que todos los niveles siempre están interconectados, porque todo lo que ejerce en el comportamiento y en la competencia viene de las creencias, viene de la identidad y viene de la misión. No surge de manera aleatoria o improvisada. Ok, hoy sí, ya habiendo mencionado, ¿verdad? El tema de la reflexión y hacia dónde quiero que ustedes pues apunten cuando vayan a colocar sus narrativas, y vamos a hablar del proyecto. El título del proyecto, no el documento, ojo, el título del proyecto es Narrar para comprender y reflexionar para transformar. Este documento, pues, lo que busca es sistematizar primero sus historias de vida y ver dentro de sus historias de vida sus creencias, sus concepciones, sus perspectivas, naturalmente, ¿verdad? Sobre la educación, el rol del docente, el rol del estudiante, naturalmente, ¿verdad? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje o dentro del POA, ¿verdad? No el plan operativo anual, sino que el plan de orientación de aprendizaje, que esta es una concepción diferente que se trabaja desde la andragogía. Entonces, todo esto analizado a la luz de las teorías que vamos a discutir en clase. El punto de partida aquí es un problema central. ¿Y cuál es el problema central? Que muchos formadores enseñan, pero no han sido formados para comprender su propia práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces es suficiente y en algunos casos no solo poseer algún conocimiento, vamos a decirlo así, disciplinar o de la materia. Por ejemplo, si yo soy, vaya, penalista, abogado penalista, por el simple hecho de tener ese conocimiento disciplinar, automáticamente ya me habilita para enseñar en algunos contextos, ¿va? Pero, ¿qué pasa? Que muchos de esos profesores, y no digo que sea la realidad de todos, pero sí en muchos casos esos profesores lo que hacen es replicar, ¿no? La experiencia vivida desde que fueron estudiantes. Como no hubo ese espacio para formarse en la docencia, para venir a descubrir lo que quizás era más conveniente en un contexto actual, entonces lo que hacen es replicar, y replicar lo que otros hacen no es la clave del éxito en la docencia, y más cuando sabemos que esto funciona igual que la mercadotecnia. Nuestros públicos son diferentes y por lo tanto yo tengo que preparar una estrategia diferente para de aún entre los mismos grupos de las mismas generaciones pueden ser muy diferentes en cuanto a intereses, opiniones, perspectivas, y por lo tanto
lo que yo aprendí hace 20 años ya no lo puedo volver a enseñar con estudiantes de la escuela normal porque los conocimientos en primero han cambiado también las formas de pensar de los estudiantes. El tema de la inmersión de la tecnología, redes sociales, también ha venido a cambiar esa cultura que yo aprendí hace 20 años en la escuela normal, ¿no? Entonces, naturalmente, buscamos desde el diplomado que ustedes y desde este módulo especialmente pues puedan venir a comprender su propia práctica profesional y en función de esa comprensión pasar a la transformación. En ese sentido, lo que buscamos es que se visibilice naturalmente un concepto que se recupera del paradigma de la formación práctica del profesorado, que es la reflexión en la práctica, en el antes, en el durante y en el después, y devolver naturalmente ese elemento de complejidad de enseñar, de entender de que enseñar no solo es tener un contenido, seleccionar un par de técnicas y que en algunos casos nos dan la libertad para eso y ejecutar esas técnicas, ¿no? Enseñar implica también ese compromiso ético, hay un compromiso político, no político partidario, sino que político como visión de país o de nación. Entonces, es muy importante que entendamos que enseñar no solo es aplicar técnicas de diagnóstico, de evaluación formativa o de evaluación sumativa. Implica también identificar necesidades. Implica también acompañar y cambiar en ese rol, ¿no? De que ya en este nivel de educación superior ya no solo es de venir a disparar el contenido, no como metralletas hablando, sino que es acompañar, venir a decirle al estudiante, bueno, ustedes qué saben, qué no se sabe, vamos a buscar qué es lo que no se sabe para venir a comprender eso y no hacerlo de una manera lineal. Recuerdo que leía en algún texto hace algunos añitos atrás, no voy a decir cuántos porque no quiero revelar mi edad, pero recuerdo que decía que a veces los profesores dan clases, no lo quiero decir de esta forma despectiva como lo decía el libro, pero sí tan soporíferas, ¿no? Somnolientas, y que para que el estudiante se mantenga activo necesitan generar una actividad de motivación, ¿no? Cuando realmente la propia experiencia de aprendizaje debería ser la motivación suficiente de los estudiantes. Hay una disposición natural del ser humano por aprender que muchas veces se va pagando por diferentes elementos que afrontamos, ¿no? En el proceso de crecimiento, cuando preguntamos los porqués, ¿no? De cuando estamos en los 5 años, los que son papás ahora y pues han tenido la oportunidad de criar a sus hijos y ya han pasado por esa etapa, llega un punto que uno se empieza a colmar de verdad y que llega hasta el tope y a veces pues respondemos quizás no de las maneras adecuadas y vamos apagando ese instinto y esa curiosidad que tiene el ser humano por comprender cómo funcionan las cosas. Entonces, el aprender ya viene, solo es que esa motivación se va apagando porque los estímulos externos no siempre son favorables para esa cultura de la curiosidad. Entonces, ya después el aprendizaje cuando empieza a ser especialmente bancario, pues empieza a dar dolor, incomodidad, y no incomodidad de la positiva para mejorar, sino que se ve como algo difícil, imposible y a veces hasta aburrido e innecesario, ¿verdad? Y especialmente cuando no hay pertinencia con el contexto ni con la realidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos de disruptivo cuando decidimos tomar este modelo de proyecto que ustedes van a realizar? Pues en este caso, pues ustedes mismos se van a tomar como sujetos participantes de su propia investigación, porque son ustedes mismos la fuente de conocimiento, son ustedes los mismos que van a desarrollar las reflexiones. Yo voy a estar ahí acompañándoles, orientándoles, colocándoles ahí uno que otro comentario, ¿verdad? Que busque siempre esa coherencia, llenar esos espacios que quizás quedan, vamos a decirlo así, sin una conexión clara, ¿no? Naturalmente no es común que en los proyectos se utilice el tema de las narrativas autobiográficas, porque aquí ustedes van a contar su historia desde que están chiquitos y desde que ustedes tienen conciencia, ¿no? Y claro, elementos relevantes, quizás no me van a contar ahí la vez que sus papás los regañaron porque se portaron mal, porque no se comieron la comida, no, esos elementos no me los van a contar, pero sí aquellos elementos significativos
dentro de los cuales a ustedes les ha permitido construir una concepción de las que ya hablamos sobre docencia, educación, en la posición del docente y del estudiante en relación al contenido, la irrupción naturalmente ahora de las tecnologías, porque yo creo que aquí estoy viendo aquí varios jovencitos, entonces al ver esos jovencitos también yo estoy seguro que el tema tecnológico va a estar presente. Entonces, colocar todos esos elementos dentro de un proyecto de formación no es común, no es común y por lo tanto esto hace diferente el desarrollo de este proyecto. Aparte, ¿verdad? Los registros reflexivos, porque aquí ustedes van a reflexionar si consideran que las concepciones que ustedes vienen trabajando son pertinentes, son coherentes con la realidad de país, con la realidad de la población estudiantil que ustedes atienden, con las necesidades educativas que existen y las demandas naturalmente en materia educativa, ¿no? Van a analizar sus experiencias y naturalmente en ese proceso de reflexión, análisis y descripción de los eventos, ustedes van a tener la capacidad de construir saber y un saber profesional para y desde la docencia, marcada naturalmente por su experiencia, quizás no es absoluto, sí, vamos a estar de acuerdo que no va a ser algo absoluto, pero sí van a ser sus primeros pasos para problematizarse cosas vinculadas con la docencia que si no fuese por la reflexión que van a hacer sobre sus prácticas, pues no habría otro espacio, porque quizás como lo hemos venido realizando como rutina, como diría Shakira, ¿verdad? La monotonía, pues nos va a no nos permite a veces identificar algunos elementos que quizás ya no encajan, ¿no? Que ya no son necesarios o que van más bien a confundir a los estudiantes en su proceso de enseñanza. Entonces, eso es lo que hace diferente a este proyecto que ustedes van a realizar y yo estoy seguro que ni en las clases, bueno, los módulos anteriores, ni en los futuros van a trabajar con esta metodología. Van a llegar a ese nivel del punto central donde son ustedes, porque aquí el contenido es importante, no lo vamos a negar, pero aquí lo verdaderamente importante es su proceso evolutivo, es su proceso de aprendizaje. Y no es posible, ¿verdad?, que venirles a decir que lo importante son los estudiantes, si al final del día yo no les estoy dando también ese lugar, ese centro dentro de este proceso formativo, porque también forma parte de la clase, forma parte de su crecimiento personal y profesional, ¿no? Entonces, en pocas palabras, su proyecto va a ser un registro anecdótico que va a servir como una herramienta para construir saberes y conocimientos profesionales, que va a ser un dispositivo de autoformación pedagógica, porque en ese sentido ustedes van a ir viendo dónde hay lagunas. Hay cuestiones que por tiempo no lo vamos a lograr ver aquí en este módulo, lo van a tener que trabajar y seguramente ni en los siguientes, sino que lo van a tener que trabajar de manera independiente. Pero eso es lo que se busca, darles esas herramientas para que ustedes puedan identificar dónde hay oportunidad de formación, de llenar esas lagunas que a veces porque los programas pues son cortos o a veces no se cuenta con el tiempo siempre, pero que deben hacer un espacio ustedes mismos para poder identificar esas áreas donde ustedes pues todavía pueden desarrollar un potencial docente mayor. Y luego pues va a ser una estrategia naturalmente de investigación formativa, que aquí vamos a poder viendo el paso a paso, la evolución de Arnold, la evolución de Estefanía, la evolución de la Máster Marisela, un gusto Máster Marisela, la evolución de Máster Erika, etcétera, etcétera, y todos los que estaban matriculados en el módulo, ¿verdad? Aquí, y ojo, vamos a recapitular que trata básicamente de analizar la docencia. No nos vamos a ir a elementos exógenos, ¿verdad? Lo que tenga que ver con la docencia, salvo que sea muy significativo, ¿verdad? No me van a hablar de la racha, por favor. Y si la van a mencionar, que sea algo que directamente se vincule con la docencia o con su concepción de educación o con cualquiera, pero no de manera aislada. Tiene que haber un propósito. No es colocar hechos, ¿verdad? Solo por colocar. Tiene que haber una razón de ser de ese hecho dentro de este dispositivo que va a ser este registro anecdótico, ¿no? De eventos pasados. Claro, yo sé que aquí tengo docentes que ya están ejerciendo la labor docente, esa praxis docente. Y ellos pues quizás tengan esa ventaja de hacer esta movilización todavía hasta
el día de hoy o hasta la semana, que el avance que han tenido hasta la semana 2 de este módulo. Pero lo importante es que empecemos por lo básico, las concepciones, los que puedan llegar todavía más allá por las coyunturas, ¿verdad? De la labor docente, en este caso, pues pueden ir más allá de las concepciones. Y los que no, pues nos vamos a quedar hasta concepciones y recomendaciones, ¿verdad? Entonces, aquí van a analizar la docencia universitaria desde la experiencia, en este caso, para los que han sido docentes como docentes. En algunos casos van a jugar con los dobles roles porque han sido docentes y han sido estudiantes, y actualmente pues los que no han ejercido la docencia, pues quizás más desde el lado de ser estudiantes, ¿no? A través de relatos estructurados con la perspectiva de la reflexión crítica. Aquí lo que buscamos identificar es qué dilemas tienen ustedes, qué tensiones se presentan entre la teoría y la práctica, reflexiones sobre decisiones pedagógicas, y que no solo lo vamos a ver en el registro anecdótico, sino que también en los casos que vamos a ir analizando en la semana 2 y en la semana 3, y buscamos, ¿verdad?, generar esos procesos de autoformación, de poder, porque al final acuérdense que lo que se pretende en educación superior es dar las herramientas para que el estudiante aprenda a aprender, que aprenda de manera autónoma, en otras palabras. Entonces, si ustedes no son el vivo ejemplo de poder desarrollar esos procesos de autorregulación del aprendizaje, ¿cómo le vamos a decir a los demás? Ustedes tienen que desarrollar su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, muy importante que ustedes también entiendan esta parte, que quizás no van a resolver todos sus dilemas acá, es muy probable que no vayan a resolver todas las tensiones entre lo que le dice la teoría y lo que es la realidad, es muy probable que no lo resuelva, pero ya hay un inicio. Ya dependerá de usted, naturalmente, de su disciplina y de su interés, pues querer profundizar o no para poder dar respuesta a ese dilema o a esa tensión. Si ustedes esperaban que esta clase fuese una clase prescriptiva, lo lamento mucho si los decepcionen esa parte, porque yo no comparto ese nivel, ese tipo de docencia, ¿verdad? Y por lo tanto, me disculparán si no es ese tipo de docencia el que yo le voy a enseñar. No es el modelo que se promueve tampoco desde la universidad, pero sí buscamos que en este sentido ustedes puedan empoderarse como tal del rol docente, y no solo empoderarse, sino que poderlo llevar a la praxis con sus estudiantes, y que estoy seguro que van a haber tensiones, y las van a ver porque los estudiantes vienen siendo víctimas de este sistema, y no por nosotros, sino porque viene desde que nos formaron a muchos de nosotros, ¿no? Con los modelos anteriores y las perspectivas anteriores. Ahora bien, ¿qué es lo que va a contener este documento? Pues va a tener descripción de situaciones, va a haber interpretación personal, va a haber análisis pedagógico, va a haber reflexión crítica, y esperamos, especialmente esta parte, que haya aprendizaje y resignificación de los saberes previos. Y por tiempo, porque yo sé que tengo otros compromisos y que me van a tomar mi tiempo, ¿verdad? De una u otra forma, lo que pretendemos aquí transformar con este proceso es, primero, la concepción de las enseñanzas, la toma de decisiones pedagógicas, y en este caso, la identidad docente. Para este documento, yo ya he diseñado un formato, que aquí me voy a permitir compartirles, solo déjenme cambiar la modalidad de presentación para pasar con el formato. Entonces, yo ya les he diseñado un formato y solo estoy esperando el acceso como tal al listado oficial de los matriculados para podérselos compartir. Este documento yo voy a generar uno específico para cada uno. Lo voy a generar yo para poder acompañar de manera permanente sus avances. Digo, porque para mí lo más fácil sería decirles, bueno, trabajen ustedes de aquí a la semana 2, mándenme sus avances. Pero no es el propósito de este módulo, sino que es acompañarlos lo más permanentemente posible que se pueda. Entonces, yo les voy a compartir el formato, ¿verdad? Y ya viene con su estructura, ya solo es de empezar a colocar la información, en pocas palabras, ¿verdad? Ya toditos los elementos bien estructuradito, viene con su numeración, ya viene con el formato de texto, con el formato de título, aquí vienen
voy a mover acá. Aquí a la derecha vienen algunas anotaciones, ¿no? De qué cosas se pueden o se deben colocar en ese espacio, de tal forma que les sirva de orientación al momento que ustedes pues estén trabajando. Y pues esperemos en Dios que si ya mañana ya está listo para podérselos compartir, pues mañana mismo ustedes puedan tener acceso a este formato. Y lo vamos a trabajar desde Google Docs. ¿Por qué? Porque mi intención es que ustedes tengan un acercamiento también con estas herramientas. A veces no aprovechamos el potencial que tienen estas herramientas colaborativas de trabajo, tanto el Google Docs como el de hojas de cálculo de Google, ¿verdad? Son herramientas importantes que nos permiten promover este aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje en equipos, ¿verdad? Que tanto profesamos utilizar y que naturalmente se amparan desde la perspectiva del enfoque constructivista, quizás con un enfoque más social, pero al final constructivista, ¿no? Entonces, este va a ser el formato oficial. Está prohibido su uso en Word. Si alguien por cuestiones de conectividad tiene algún problema, hágamelo saber, ¿verdad? Y ahí buscamos las adecuaciones pertinentes, pero siempre lo vamos a trabajar desde Google Docs. Eso como una estrategia para que ustedes pues se acerquen a estas herramientas que ya de manera gratuita tenemos acceso todos, ¿verdad? Sin ninguna restricción porque todos son de la Metro. Entonces, todos tienen acceso a estas herramientas y en la medida que ustedes pues, puedan utilizarlas, van a tener también otras opciones para poderlos trabajar en el aula de clase. La ventaja que tiene utilizar esto es que si se le fue la luz, no hay problema, porque queda guardadito en la nube. Se le fue el internet, pues ahí sí, ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero ustedes igual pueden dejarlo, queda guardado en automático, o sea que lo último que ustedes avanzaron, hasta ahí se les va a detener. Y pueden trabajarlo desde cualquier parte del mundo, si están en Alemania, si están en Inglaterra, si están en África, si están, bueno, siempre y cuando haya acceso al internet, ¿verdad? Si están en Argentina, en Perú, no importa, en cualquier parte del mundo que estén, van a tener la oportunidad de poderlo editar sin ningún inconveniente. Y cada uno, pues, como les digo, va a tener el acceso a su propio registro anecdótico, solo van a tener que cambiar los datos que corresponden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo me inventé un nombre de Eustaquio Saturnino, entonces ustedes van a cambiar el nombre del susodicho y van a poner su nombre propio, ¿verdad? Eso en cuanto al proyecto. Si ustedes tienen dudas, vayan apuntándolas porque en un ratito vamos a atender eso. Y finalmente, mi labor en esta noche ya de hoy es el presentarles por lo menos lo que hay en este momento en el aula virtual. Y esperamos, ¿verdad? Que ya en el transcurso de hoy y mañana, pues se pueda hacer ya el proceso administrativo de poderlos agregar a todos en el aula. Y ya está alojado, ¿verdad? El enlace, la guía didáctica que voy a compartirles en un momentito, la presentación docente, está el resumen de evaluación para que nadie se pierda, ¿verdad? Y puedan llegar todos a la culminación de este módulo de manera exitosa. Vamos el día de hoy y les voy a dejar el espacio naturalmente, ¿verdad? Para que ustedes pues, puedan realizar la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica aquí es clave tanto para mí como para ustedes, porque les va a dar esa primera conciencia, ¿no? De elementos que quizás están implícitos y que como están implícitos no nos tomamos el tiempo de analizarlos, pero cuando ya se explicitan, ahí sí, ya venimos a entender dónde estamos, ¿no? Y después venimos a ver hacia dónde queremos llegar. En ese sentido, pues yo les voy a compartir el enlace por el grupo y por acá mismo del formulario, que hay, eso es lo primero que hay, es el diagnóstico. Entonces, aquí se los voy a dejar para los que ya están acá, que vayan salvando, ¿no? Estos enlaces que les van a servir para su evaluación diagnóstica. Si alguien por algún motivo pues no puede copiarlo, igual yo lo voy a mandar al grupo una vez que finalicemos la sesión de hoy. Entonces, el primero voy a compartir acá es vamos a decirlo así, evaluación diagnóstica, pero en una modalidad de cuestionario, ¿no? Y es un cuestionario con respuestas abiertas. Entonces, el primer segmento
pues es de información, ¿verdad? De correo, nombre completo, años de experiencia si tienen, si no colocan cero, ¿verdad? No hay ningún problema. Y ahí ustedes, pues ya después viene la preguntadera del docente o del facilitador de este curso, ¿no? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué entiende usted por didáctica? ¿Qué significa ejercer la docencia universitaria? Claro, eso es de su opinión. No necesitan consultarlo con ChatGPT, no necesitan consultarlo con Gemini, con ninguna inteligencia artificial. Todo tiene que salir de aquí y de aquí, ¿verdad? ¿Qué entienden? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué les evoca hablar de docencia universitaria? Describa experiencias y todo esto. Hay un segundo segmento, ¿verdad? Y aquí también le voy a pedir, bueno, me voy a ir al modo edición, pues para poderles enseñar. Hay un segundo segmento que voy a pedir, ¿no? Esto es de manera voluntaria, como parte también de mi ejercicio de formación. Yo voy a trabajar un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación, pues, va a tomar como eje central las narrativas de los profesores. En este caso, ¿quiénes van a ser los profesores? Ustedes. Entonces, va a un término de consentimiento libre e informado, donde ustedes, pues, si ustedes lo desean, aquí lo estoy compartiendo. Y si ustedes lo desean, ¿verdad? Ustedes van a darme autorización para que yo pueda utilizar con fines académicos, ¿verdad? Sus registros. Ojo, va a haber un manejo adecuado de la información. Vamos a siempre a mantener la confidencialidad y nos vamos a apoyar en seudónimos o en nombres ficticios, ¿verdad? Para en algún momento, si hay necesidad de hacer, ¿verdad? Ese recorte particular, ¿no? De identificación, pues, de utilizar nombres ficticios para evitar que ustedes, pues, sean reconocidos, ¿no? O identificados y exponerlos. Y lo otro, pues, importante destacar que técnicamente la idea o este ejercicio no representa ningún riesgo significativo para usted, ¿verdad? Porque al final el texto va a ser elaborado en portugués y por lo tanto, como va a ser sometido a un congreso de investigación autobiográfica, entonces, por eso he decidido, ¿verdad?, colocar este término de consentimiento donde ustedes pues tienen la opción, ¿verdad?, de marcar sí o marcar no. Si usted marca no, no hay problema, no va a perder puntos, no se preocupe, no nos vamos a hacer enemigos, no lo voy a colocar en una lista negra, no, tranquilos, ¿verdad? Queda a criterio de ustedes si deciden contribuir a la ciencia, en este caso para el término de una movilización, en este caso de conocimientos orientados a la formación de profesores, donde tienen esa condición especial de utilización de las plataformas digitales, ¿no? Entonces, de las plataformas digitales y por lo tanto, en ese sentido, yo les pido encarecidamente que si me pueden apoyar con eso, ¿verdad? Se los vamos a agradecer. Si no, no hay ningún problema. Y luego, pues, viene un tercer segmento donde se hace el agradecimiento, ¿no? Independientemente de la respuesta que ustedes hayan colocado en el consentimiento informado. Y si ustedes colocan no, no hay problema, ustedes trabajan con su narrativa, igual, eso es innegociable, vamos a trabajar con las narrativas que ya están, pues, que ustedes van al final, pues, decidir cuáles van a evocar o cuáles no. También en el segundo enlace, que también les compartí en el chat, está este otro diagnóstico que les mencionaba que les va a ayudar a identificar su estilo de aprendizaje. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan cuál es su estilo de aprendizaje? Sencillo, porque en muchas ocasiones todo lo que arquitectamos o estructuramos en el aula de clase parte de eso, de cómo nosotros entendemos y concebimos el aprender y el enseñar. Entonces, aquí es importante que ustedes puedan identificar primero el suyo y puedan identificar los otros estilos de aprendizaje, porque al final hay una lección específicamente donde hablamos del diseño universal, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos del diseño universal, yo tengo que pensar en todas las necesidades, en todos los tipos de estudiantes que yo tengo y favorecer con múltiples estrategias a toda la población estudiantil que atendemos. Entonces,
Es muy importante, ¿verdad? Que en este sentido ustedes lo hagan. Es largo, sí, son como 60 y algo de preguntas, pero solo es de encerrar, no se preocupen. Y solo hay, si no me falla la memoria, 2 o 3 columnas. Si gustan, vamos a analizar esa parte, ¿no? Son 2 columnas nada más, son oraciones cortas, ustedes lo tienen que decir generalmente o casi nunca, ¿verdad? Solo son esas 2 opciones. Sí los pido que lo llenen con conciencia, no por salir del paso, porque al final, como les digo, hacerse responsable y tener un posicionamiento crítico de la docencia también requiere de responsabilidad, requiere de honestidad. Entonces, muy importante que ustedes lo hagan. Y lo único que van a hacer, ya le voy a dar espacio para las consultas, Master David, ya le doy, no se preocupe. Al final, los que tienen que venir a descubrirse primero son ustedes para después, cuando ustedes sean los formadores, venir a ayudarles a los otros. Entonces, muy importante que lo hagan, ¿verdad? Es fácil, es rápido, quizás cuando mucho les va a tomar 10, 15 minutos. Depende también de su internet, de su rapidez para la lectura, para el análisis también, porque hay preguntas que a uno lo hacen también dudar un poco, ¿no? De en qué categoría ubicar y tratar pues de identificar esos patrones que nosotros tenemos a nivel personal. Bueno, yo creo que si no me falla la memoria, bueno, en cuanto a la parte 1, hemos concluido, ¿no? De la presentación. Regresando al aula, aquí ya está subido todo y aquí ustedes pueden ver, ¿no? La de la unidad 1, la lección 1. Ustedes van a entrar, aquí no van a ver los contenidos así por encima, ¿no? Tienen que entrar e iniciar, ¿no? En este caso. Claro, como yo ya hice el intento, por hoy me aparece el intento y ahí están los recursos, ¿no? Luego, una vez que ya terminan, ¿verdad? Le van a dar, sí, entendí, a pasar al cuestionario o de un solo a reforcemos lo aprendido, que son las preguntas formativas. No tiene ningún valor porcentual, ¿verdad? En su calificación, se pueden equivocar las veces que ustedes estimen convenientes equivocarse, ¿verdad? Siéntanse en esa tranquilidad que el propósito no es castigar, es formar en esta parte. Entonces, ustedes van a ver los contenidos, tienen texto, tienen video, así que buscamos, ¿no? De cierta forma, hacer más ameno ese proceso de socialización de estos conocimientos. Aquí les dejé ya algunas lecturas complementarias, aquí está la lección 2, ¿no? Y aquí nuevamente un poquito de lectura y después los hago pasar a la siguiente parte, ¿no? Que ya viene con la parte de los paradigmas y así sucesivamente ustedes van a ir viendo cada uno de los módulos, cada una de las lecciones. Y la 3, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está con su respectivo material igual audiovisual y todos desde YouTube. Así que no creo que... Hola a todos, sean bienvenidos. Algún problema, ¿verdad? Para poder reproducirlos y si en algún dado caso alguien lo presenta, pues solo me lo hace saber y buscamos con mucho gusto cómo apoyarnos, ¿verdad? Entonces, usualmente yo los trabajaba, o por lo menos antes trabajaba con publicar videos desde Drive, pero hay algunas cuestiones de incompatibilidad con Moodle. Entonces, igual, aquí está ya la unidad 2 con sus respectivas lecturas y solo me falta agregar, como les mencionaba, unidad 3 y unidad 4 en cuanto a recursos, pero que yo espero el 1 Dios y si no hay más contratiempos, ¿verdad? El 1 de mayo ya tenérselos, ya están subidos, de hecho ya están grabados, ¿verdad? Solo es que me falta organizarlos correctamente para poderlos igual llevarlos ahí al módulo. Eso que van a tener ese espacio, por eso les digo, de que ustedes se puedan organizar. Ustedes en su tiempo, por la mañana, por la tarde o por la noche, ¿verdad? Van a poder ver los materiales. ¿Por qué toca así? Porque naturalmente, y como les mencionaba, si buscamos abordar estos contenidos en 6 horas, vaya, pongámosle 9, si ustedes andan de bondadosos conmigo, regalándome 1 hora más, pues no nos vamos a dar abasto, honestamente, ¿verdad? Entonces, y como el sentido al final es que ustedes también pues, puedan implementar esas estrategias que se trabajan, ¿no? Desde la educación virtual, no solo como discurso, sino que también que esto debe a una praxis real. Entonces ustedes aquí van a medir si realmente podemos no trabajar con eso o definitivamente no se puede.
¿verdad? Entonces, eso en líneas generales, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con el módulo. No sé si hoy sí vamos a dar espacio para las consultas y si no hay consultas, pues pasaríamos a trabajar los diagnósticos. Adelante, Máster David Campos, adelante. Hola, hola, ¿cómo está, Máster? Un gusto. Buenas Igualmente. tardes. Buenas noches. Buenas noches. Este, con el tema de las evaluaciones diagnósticas, primera y segunda parte, me imagino que son esos mismos enlaces que usted mandó al chat, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok, y para subir la evidencia está el tercer enlace de la misma apartado, pero ahí dice que apertura hasta el domingo 10 de mayo. Sí, yo voy a hacer ese ajuste. Usted no se preocupe. Ah, listo, perfecto. Eso era lo que iba a preguntar. Gracias. Bien, no se preocupe, es que este módulo estaba programado para iniciar el 11 de mayo, pero hubo un ajuste interno por un inconveniente, entonces me pidieron iniciar esta semana. No he tenido por hoy el espacio para terminar de acomodar todo, sí me dio para salir con unidad 1 y 2, pero no para terminar de acomodar todo. Pero sí yo voy a componer eso para que ustedes pues a partir ya de hoy mismo, si fuese posible, tener ya el acceso para subir la evidencia. De hecho, ahorita, para que no se me vaya el avión, como decía Alzheimer. Máster Marisela, adelante. Muy buenas noches, Máster Josué, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy contenta o encantada de tenerlo a usted en este espacio de aprendizaje y con 2 consultitas únicamente. La primera, para el diagnóstico, entiendo, solamente para confirmar si lo comprendí bien, ese diagnóstico lo vamos a llenar el día de hoy. ¿Sí? Correcto, correcto. Ok. Y la otra, vi por ahí en la evaluación la asistencia. Ahora, la asistencia se empieza a llevar el control a partir del viernes o sábado que sea la clase, o estamos iniciando el día de hoy. No, la asistencia va a ser a partir del encuentro sincrónico, ¿verdad? Y en ese caso sería el sábado, el viernes o el sábado de la semana, de esta semana. Ok, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿La clase, la siguiente clase es viernes o sábado, Máster? Eso vamos a tenerlo que confirmar con el personal de dirección de educación corporativa, ¿verdad? Porque ustedes saben que el viernes es 1 de mayo, ¿verdad? Y, sin embargo, postergar el inicio también va a atrasar naturalmente la culminación del diplomado. Entonces, Rigoberto me había comentado que iban a hacer lo posible para que el encuentro del viernes 1 de mayo pasara para el sábado 2 de mayo. Y así pues, solo postergar un día como tal el desarrollo. Entonces quedamos atentos a su aviso únicamente, ¿sí? Correcto, en el grupo ahí vamos a estar avisando. Perfecto, muchísimas gracias y cierro diciéndole nuevamente encantada de tenerle con nosotros. Muchas gracias por todo lo que va a compartir con nosotros. No, el gusto es todo mío. Más bien, gracias a ustedes por permitirme este espacio y esperamos, ¿verdad?, que haya ese encuentro, esa interlocución entre ambas partes, donde naturalmente yo voy a aprender bastante de ustedes y ustedes pues van a tener la oportunidad de aprender bastante conmigo, espero yo, ¿verdad? Entonces, por seguro así va a ser. Muchísimas gracias, Máster. A usted, Máster. Máster Julio, adelante. Muy buenas noches, Josué, un placer saludarlo y verlo. Básicamente ya contestó gran parte de la consulta que tenía, solo es para, como dicen, terminar el shock. Las dos diagnósticos tienen que estar listos hoy, así es. No, iniciar hoy. Yo les doy siempre el espacio, ¿verdad? Por razones que uno entiende, toda la semana, ¿verdad? De hecho, el espacio va a estar abierto hasta el fin del módulo, pero naturalmente si lo tienen hoy mejor porque ya van saliendo de eso y su estrella pasa a ser más bien solo los contenidos de la semana. Entonces ahí queda criterio suyo. Ok, perfecto. Listo, a la orden. Muchas gracias. Para servirle, Máster Julio. ¿Alguna consulta más? ¿Todo claro o quedaron más confundidos que el hijo del Inver? Ah, perfecto. No, estamos claros entonces. Ya voy tranquilo entonces. Bueno, mis distinguidos, entonces por hoy vamos a finalizar para darles el espacio que ustedes pues, puedan trabajar la evaluación diagnóstica. Pueden iniciar por cualquiera, lo único que les pido es que no se les olvide tomar la captura, ¿verdad? Yo, por lo menos con el formulario yo les puedo ayudar, porque ya está configurado para que les caiga la respuesta.
pero con el otro formulario, con ese, ahí sí, ¿no? Y lo que va a pasar es que si ustedes no toman la captura, que les va a tocar volverlo a llenar. Entonces, es muy importante, jóvenes, que una vez que empiecen y terminen, le tomen la captura. Si no, no va a contar, y naturalmente, si ustedes no suben la captura, no les va a contar, porque cada evaluación tiene un valor de 2.5, ¿verdad? Entonces, fáciles de ganarse, pero si ustedes hacen el trabajo adecuadamente con los pasos que se les está dando, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, no me resta más que agradecerles a cada uno el favor de su asistencia. Igual voy a estar colocando las instrucciones en el grupo para que los demás pues se pongan al corriente y empiecen a trabajar con los diagnósticos. Así que pasen todos una feliz noche y nos vemos el fin de semana, pendientes de confirmar si va a ser el viernes o el sábado, ¿ok? Listo, Master, buenas noches. Muchas gracias. Enterado, gracias. Chao, chao, un gusto. Buenas noches, Muchísimas Master. gracias. Buenas Muchas noches. gracias, Master. Feliz noche. Gracias igualmente, buenas noches.